Bueno, y ahora por último, en realidad lo que vamos a ver es a tener una aproximación en cuanto a la climatización de, de los invernaderos. Eh, Acá como la primera gran diferencia que tenemos que entender es que podríamos hablar de sistemas pasivos o activos. Los sistemas pasivos son los que no tienen costo energético para que funcionen. Básicamente se basan en tratar de entender los parámetros ambientales físicos de la radiación y la temperatura que estuvimos viendo en la parte del balance energético, y los sistemas activos, que son con gastos de energía para que funcionen, que esa energía podría provenir no sé, corriente eléctrica, de gasoil, etc. Nosotros un gran porcentaje de los sistemas productivos hortícolas en realidad funcionan con sistemas pasivos, o sea, con invernaderos que no tienen el aporte energético para su funcionamiento. Entonces son los que vamos a describir. Y de alguna manera para controlar las bajas temperaturas, ¿no? En esto que habíamos dicho de que los invernaderos están pensados básicamente para la producción de fines del otoño, todo el invierno y principios de la primavera, o sea, para momentos en el año con bajas temperaturas. Los sistemas pasivos sin costo energético podrían ser ver qué es lo que pasa con la superficie de intercambio, o sea, poder reducir esa superficie de intercambio, ahora lo vamos a ver con un esquema, y ver qué pasa con la pérdida por unidad de superficie, poder nuevamente reducir esas pérdidas por unidad de superficie. Todo esto para de alguna manera ser más eficiente con ese grado de energía que hemos ganado con nuestra trampa energética. Entonces habíamos dicho que teníamos que reducir, si no queríamos perder tanta energía, la superficie de intercambio de nuestro sistema y también las pérdidas por unidad de superficie. Cuando hablamos de superficie de intercambio, y sobre todo estamos hablando de una pérdida o de una transmisión de energía por convección de nuestros sistemas hacia el ambiente externo. Nosotros el ejemplo como más, estamos hacia el gráfico hacia la izquierda, ¿no? Nosotros podríamos tener un invernadero que tenga 10 metros de ancho por 10 metros de largo y que de alguna manera la superficie cubierta, la superficie protegida sea de 100 metros cuadrados, o podríamos tener un invernadero que sea de 1 metro de ancho por 100 metros de largo, donde también la superficie de cobertura también serían 100 metros cuadrados. La gran diferencia que hay entre el primer ejemplo y el segundo ejemplo es que en el primer ejemplo, ese invernadero de 10 metros por 10 metros, el perímetro va a ser de 10 metros más 10 metros más 10 metros más 10 metros, va a ser de 40 metros lineales. Si lo levantamos por la altura del invernadero podemos sacar los metros cuadrados. Pero en principio, para entenderlo, si me acabo de mover el teléfono, ahí seguimos. En principio, para entenderlo, ese invernadero va a tener 100 metros cuadrados con 40 metros lineales de perímetro. Ahí quedó bien, sí. En el segundo ejemplo, en donde el invernadero estaba construido de 1 metro de ancho por 100 metros de largo, el perímetro va a estar dado por 1 metro más 100 metros más 1 metro más 100 metros. O sea que el perímetro, esa superficie de exposición con el exterior, va a tener 202 metros, ¿sí? Entonces la pérdida por convección de estos dos sistemas va a ser mucho mayor en el que tiene el perímetro de 202 metros, ya que su superficie de intercambio es mucho mayor. Esto lo podemos seguir discutiendo, no se preocupen, pero también podemos hablar de las pérdidas por unidad de superficie, y básicamente podemos perder energía por radiación térmica, ¿sí? Por eso podemos utilizar
un polietileno térmico, o también podemos utilizar pantallas durante la noche. Esas pantallas son pantallas que disminuyen el volumen de protección de mi sistema. Son pantallas que se ponen muchas veces aluminizadas, que se ponen por sobre alambres, disminuyendo el volumen de protección de mi cultivo, generando que ese calor que es reirradiado por el suelo ocupe un menor volumen, entonces la temperatura en ese ambiente va a ser mayor. Y de alguna manera también el movimiento del fluido aire por sobre esa estructura, hasta el polietileno el movimiento es menor, también por ende la pérdida por convección hacia el polietileno va a ser menor, y es un sistema que funciona. Y por conducción y convección tendríamos que minimizar el efecto del viento con algunas cortinas vivas o artificiales, y también se utiliza mucho el doble techo o pared, que básicamente es poner un polietileno del lado de adentro de menor micronaje, como para que se genere una capa de aire entre los dos polietilenos. Se trata de que ese aire, o sea, fluido, esté en el menor movimiento posible, o sea, que esa capa de aire sea pequeña, como para que la transmisión y la pérdida energética por convección sea mínima. Y también existen pérdidas por renovación de aire, que básicamente esto está muy relacionado con la concentración de humedad dentro del invernadero, que se requiere abrir y ventilar, pero sobre todo también por la concentración de dióxido de carbono. Dijimos que eran uno de los factores ambientales importantes a tener en cuenta. Si el cultivo por la mañana empieza a hacer fotosíntesis, utiliza como sustrato ese dióxido de carbono, la concentración en ese ambiente interno de dióxido de carbono empieza a disminuir. Yo necesito ventilar para que más parte por millón de dióxido de carbono ingresen a mi ambiente interno. En esa renovación de aire, en esa ventilación, perdemos también mucha energía, con lo cual es algo que de alguna manera se tiene que hacer rápidamente. Hay otros sistemas pasivos, que son estas mangas plásticas que de alguna manera están llenas de agua. Ese agua que está dentro de la manga también puede acopiar durante el día radiación de onda corta. Como el agua tiene mayor inercia térmica que el aire, de alguna manera a la tardecita noche se cierra al costado. Acá se ve que en realidad hay un túnel, a ver si lo puedo señalar. Acá se ve, esta es la manga plástica, acá hay un túnel sujeta con unos ladrillos. De noche o de tardecita se sacan estos ladrillos y se cubre todo este camellón con el cultivo con esta manga plástica, que va a ir perdiendo calor y lo va a ceder a ese ambiente, a ese espacio interno. Los sistemas de calefacción proactivos los podemos nombrar. No se utilizan frecuentemente en horticultura por el costo, pero uno podría calentar la parte aérea del cultivo, la parte radicular o ambas. Puede ser de tipo convectivo o radiactivo convectivo. Se utilizan generadores de aire caliente, o también se puede aumentar la temperatura por agua caliente o por rayos infrarrojos. Si de alguna manera queremos hacer un manejo con las altas temperaturas, también en horticultura en nuestro país se utilizan sistemas estáticos, o sea, sistemas sin aporte energético. Los más utilizados son el encalado, embarrado o agua coloreada en los techos de los invernaderos, sobre todo el embarrado. Esto justamente lo que hace es aumenta de esa radiación incidente que incide sobre nuestro material de cobertura, hace que gran cantidad de esa radiación sea reflejada, parte también es absorbido por el material y lo que se transmite es menor, generando menor temperatura. Mallas de sombreo como medias sombras también disminuyen esa radiación incidente, y también todo lo que tiene que ver con la ventilación
natural o pasiva. Y como para terminar, los sistemas dinámicos, que también los mencionamos, pero que en horticultura no se utilizan con gran frecuencia, sobre todo por los costos. La ventilación forzada, ¿sí? O grandes ventiladores que se pueden utilizar para forzar la salida del aire caliente. Ya estamos como en un escenario, sobre todo fines de primavera, verano y principios de otoño, en donde las temperaturas dentro de los invernaderos son muy altas y muchas veces nosotros no sabemos cómo poder disminuir esa temperatura. Entonces, bueno, podemos realizar una ventilación forzada o dinámica y también se utiliza el principio de la evaporación de agua, entendiendo que el agua, cuando pasa de estado líquido a estado gaseoso, utiliza energía. Como utiliza esa energía del medio, lo que hace es disminuir la temperatura. Bueno, con esto vamos terminando los videos. Les comentaremos por correo cómo sigue la parte de los foros. Muchas gracias.